Imagina que estás caminando por una orilla que, hace apenas unos años, estaba cubierta por metros de agua. El suelo cruje bajo tus pies, el calor es implacable, y de repente, entre capas de barro endurecido y piedras milenarias, algo captura tu atención. Un objeto antiguo, perfectamente sellado, esperando en silencio a ser encontrado. Eso es exactamente lo que comenzaron a reportar personas a orillas del río Éufrates, uno de los ríos más antiguos y significativos de toda la historia humana. Un río que, según profecías escritas hace más de 2000 años, estaba destinado a secarse, y al hacerlo, revelar algo que quizás nunca debimos ver. Porque aquí está la pregunta que nadie puede ignorar. ¿Qué ocurre cuando un río mencionado en las escrituras más antiguas del mundo comienza a desaparecer lentamente, exponiendo lo que guardó en silencio durante siglos? Jarras selladas, escrituras antiguas, objetos cuyo origen no logra explicarse con facilidad. ¿Es esto una coincidencia? ¿O algo que fue deliberadamente ocultado mucho antes de que cualquiera de nosotros existiera? La verdad es que el secado del Éufrates es un fenómeno real, documentado y monitoreado por científicos de todo el mundo. Las causas son concretas: el cambio climático, la construcción intensiva de represas en Turquía e Irak y décadas de mala gestión del recurso hídrico en toda la región. No se trata de algo invisible ni misterioso en su origen. Ahora bien, a medida que el nivel del agua disminuye, lo que ocurre es perfectamente comprensible desde el punto de vista arqueológico. Las capas del suelo que permanecieron sumergidas durante siglos quedan expuestas al aire libre, y con ellas los restos de civilizaciones enteras que construyeron sus mundos, precisamente sobre estas mismas orillas. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, fue hogar de babilonios, sumerios y asirios, culturas que acostumbraban guardar sus registros más sagrados en cámaras selladas bajo tierra, lejos del alcance del tiempo y de los enemigos. El precedente histórico existe. Los famosos rollos del Mar Muerto, hallados en cuevas de Qumrán a mediados del siglo pasado, también fueron encontrados en recipientes sellados que preservaron su contenido de forma extraordinaria durante siglos. La arqueología tiene respuestas sólidas para gran parte de lo que está emergiendo en el lecho del Éufrates. Sin embargo, lo que genera un debate genuino no son los objetos en sí mismos, sino las interpretaciones que los rodean. Algunos investigadores reportan inscripciones en scripts no identificados, referencias que evocan textos de naturaleza apocalíptica y detalles que no encajan con ninguna civilización conocida de la región. ¿Están verificadas estas afirmaciones? No completamente. ¿Pueden descartarse sin más? Tampoco es tan sencillo. Para decirlo sin rodeos, el Éufrates se está secando por razones ambientales y humanas perfectamente identificadas, y al retirarse expone capas de historia antigua que permanecieron ocultas durante siglos. Eso, en esencia, es arqueología. Pero hay algo que no puede ignorarse. Nunca antes en la historia moderna, este río había revelado tantas capas al mismo tiempo. Lo que emerge no siempre tiene una explicación inmediata, y entre los datos verificables y las interpretaciones que los rodean, existe un espacio que la ciencia aún no ha logrado cerrar del todo. Ese espacio es exactamente donde comienza este misterio. Si te fascinan los misterios antiguos y quieres conocer la verdad detrás de ellos, dale like a este video, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal, porque cuanto más profundo vamos, más sorprendente se vuelve lo que encontramos. Pero aquí es donde las cosas se complican, porque lo que está emergiendo del lecho del Éufrates no son únicamente ruinas. Para muchos, son advertencias. Piénsalo un momento. En distintos puntos del planeta, durante los últimos años, algo extraño ha comenzado a ocurrir con el agua. Ríos que amanecen de un color que no debería existir en la naturaleza. Un rojo intenso, casi perturbador, que cubre kilómetros de corriente y que convierte algo tan cotidiano como un río en una imagen que parece sacada de otro tiempo. El río Rímac en Perú. Cuerpos de agua en distintas regiones de Asia. Y lo que más ha generado impacto en ciertos círculos:
Reportes que señalan que tramos del propio Éufrates han adquirido esta misma tonalidad en determinados períodos recientes. Para millones de personas en el mundo, esas imágenes no son simplemente un fenómeno ambiental, son algo mucho más antiguo. Porque en los textos más leídos de la historia humana, el agua que se convierte en sangre no es una metáfora cualquiera, es una señal, una advertencia dirigida a quienes saben reconocerla. La pregunta que surge de forma inevitable es esta: ¿estamos ante eventos climáticos aislados que simplemente evocan una imagen poderosa? ¿O ante un patrón que ya ocurrió antes, que fue registrado hace siglos y que ahora parece estar repitiéndose frente a nuestros ojos? Porque cuando distintos fenómenos convergen al mismo tiempo, en lugares distintos, alrededor del mismo río que las profecías señalan con nombre propio, el azar empieza a parecer una explicación insuficiente. Desde el punto de vista científico, los ríos que adquieren una coloración rojiza tienen explicaciones bien documentadas. La causa más común es la proliferación de microorganismos, en particular algas rojas que liberan pigmentos naturales cuando se multiplican de forma masiva en el agua. Este fenómeno, conocido como marea roja, ha sido estudiado durante décadas en zonas costeras de todo el mundo y está vinculado a cambios en la temperatura del agua, el exceso de nutrientes por contaminación agrícola y alteraciones en los ecosistemas acuáticos. En ríos de agua dulce, mecanismos similares pueden ocurrir bajo condiciones específicas: reacciones minerales en el lecho del río, sedimentos de óxido de hierro arrastrados por lluvias intensas o, en casos más preocupantes, vertidos industriales que contaminan el caudal. Todo ello genera imágenes que, vistas sin contexto, pueden resultar profundamente inquietantes. Ahora bien, aquí es donde el análisis se vuelve más complejo, porque a lo largo de la historia, el ser humano no ha separado jamás la realidad observable de su dimensión simbólica. El libro del Éxodo describe las aguas del Nilo convirtiéndose en sangre como el primero de los grandes juicios. El libro del Apocalipsis retoma esta imagen y la expande a escala global, asociándola con el derramamiento del tercer recipiente de la ira divina sobre los ríos y manantiales del mundo. ¿Significa eso que cada río que se tiñe de rojo es cumplimiento de una profecía? La ciencia dice que no, pero lo que sí resulta innegable es que estas imágenes activan algo profundo en la memoria colectiva de la humanidad, y esa activación no es accidental. Durante siglos, las grandes transformaciones del mundo natural han funcionado como señales que invitan a la reflexión, independientemente de la causa que las genere. En términos concretos, los ríos que se tornan rojos tienen causas naturales identificables. La ciencia los explica con claridad, pero la historia también demuestra que los seres humanos raramente observamos el mundo de forma puramente técnica. Cuando algo como esto ocurre en el mismo río, que aparece nombrado en textos proféticos de hace 2 milenios, en el mismo momento en que ese río está atravesando su menor caudal registrado, la coincidencia deja de sentirse neutral. No porque la ciencia deje de tener respuestas, sino porque el simbolismo tiene un peso propio que ningún análisis de laboratorio puede desactivar por completo. Y eso nos lleva a una pregunta que ningún experto, creyente o escéptico puede responder con total certeza. Si estos eventos no son señales, ¿por qué se sienten tan difíciles de ignorar? Antes de continuar, queremos saber tu opinión. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que estos descubrimientos tienen una explicación puramente científica? ¿O sientes que hay algo más detrás de todo esto? Ahora imagina encontrar algo en ese lecho seco que no debería existir. Algo demasiado grande, demasiado pesado, construido para manos que no eran humanas. A medida que el Éufrates continúa retrocediendo y las capas de sedimento acumuladas durante milenios quedan expuestas una tras otra, los reportes que han comenzado a circular entre arqueólogos, historiadores y comunidades locales de la región ya no hablan únicamente de jarras selladas ni de pergaminos olvidados. Hablan de algo distinto, algo que, según quienes afirman haberlo visto, no encaja en ningún catálogo conocido de artefactos de las civilizaciones que habitaron Mesopotamia.
Armas de dimensiones inusuales. Estructuras cuyas proporciones no corresponden a ningún ser humano, de estatura normal. Objetos cuyo peso y escala sugieren que fueron diseñados, o al menos utilizados, por algo que no era exactamente como nosotros. Y cuando ese tipo de descubrimiento emerge precisamente en esta región del mundo, la mente de millones de personas viaja de forma inmediata hacia una de las narrativas más perturbadoras y persistentes de toda la historia antigua, la de los Nefilim. Seres descritos en los textos sagrados como gigantes, como entidades de poder sobrehumano, como figuras que existieron en un tiempo en el que los límites entre lo humano y lo divino aún no estaban claramente definidos. ¿Podría el lecho seco del Éufrates estar revelando evidencia física de algo que la historia oficial decidió archivar como leyenda? ¿O hay algo en estas dimensiones extraordinarias que la arqueología convencional todavía no ha logrado explicar con suficiente claridad? Esa es la pregunta que está sobre la mesa, y no es una pregunta menor. Seamos precisos con lo que la evidencia arqueológica realmente confirma hasta hoy. No existe ningún hallazgo verificado, revisado por instituciones científicas independientes, que demuestre la existencia de seres de proporciones gigantes en la región del Éufrates ni en ningún otro lugar del mundo antiguo. Eso es un hecho que debe decirse con claridad. Cuando aparecen armas o herramientas de gran tamaño en excavaciones arqueológicas, existen explicaciones sólidas y recurrentes que los expertos aplican sistemáticamente. En primer lugar, el uso ceremonial. Muchas culturas antiguas fabricaban objetos de escala monumental no para ser usados en combate, sino para ser exhibidos como símbolo de poder político o religioso. En segundo lugar, la distorsión de escala. El deterioro del tiempo, la presión del sedimento y el daño estructural pueden alterar significativamente las proporciones originales de un objeto. En tercer lugar, la artesanía simbólica. En civilizaciones como la babilónica o la asiria, la magnificencia de un arma podía representar el poder de un dios, no de un hombre. Ahora bien, los textos antiguos sí existen. El libro del Génesis describe a los Nefilim como seres presentes en la tierra, antes del diluvio, vinculados a una era de corrupción y transgresión de límites que, según la narrativa bíblica, precipitó la destrucción del mundo conocido. El libro de los Números los menciona nuevamente cuando los espías israelitas describen a los habitantes de Canaán con un temor que sugería algo más allá de lo ordinario. El libro de Enoc, aunque no incluido en el canon bíblico de todas las tradiciones, desarrolla esta narrativa con un detalle extraordinario. ¿Son estos textos registros históricos literales o construcciones simbólicas de una cultura que explicaba lo incomprensible a través del lenguaje de lo sagrado? Esa distinción sigue siendo uno de los debates más activos entre teólogos, historiadores y arqueólogos en la actualidad. Dicho de forma directa, la arqueología verificada no ha confirmado la existencia de gigantes como los Nefilim. Los objetos de gran escala encontrados en la región tienen explicaciones razonables dentro de los marcos que la ciencia ya conoce. Eso es lo que los datos dicen. Pero hay algo que los datos solos no pueden silenciar: la persistencia de estas historias a lo largo de culturas, siglos y continentes enteros. Los Nefilim no aparecen únicamente en la tradición judeocristiana. Seres de dimensiones extraordinarias, entidades que cruzaron la frontera entre lo divino y lo humano, aparecen en las tradiciones sumerias, en los mitos griegos, en las crónicas mayas, en los relatos védicos de la India antigua. Cuando una narrativa se repite con tanta consistencia en civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí, algo merece atención. No necesariamente como prueba de que los gigantes existieron tal como los textos los describen, sino como evidencia de que la humanidad, en distintos momentos y lugares de su historia, sintió la necesidad de registrar algo que no podía explicar de otra manera. Y quizás esa necesidad de nombrar lo inexplicable sea, en sí misma, una de las claves más reveladoras de todo este misterio. Queremos conocer tu perspectiva. Déjanos tu comentario. ¿Crees que seres como los descritos en los textos antiguos existieron alguna vez en la realidad?
¿O son parte de la forma en que nuestros ancestros entendían un mundo que aún no podían comprender? Detente un momento y observa el panorama completo. Un río milenario que se seca, ruinas que emergen después de siglos de silencio, aguas que cambian de color, objetos cuyas dimensiones no encajan en ningún manual conocido, textos antiguos que describieron todo esto mucho antes de que ocurriera. ¿Estamos ante eventos separados, sin relación entre sí, o ante piezas de un mismo patrón que se está completando frente a nosotros? La realidad es esta. Vivimos en un momento donde los cambios ambientales, los descubrimientos históricos y las transformaciones tecnológicas ocurren de forma simultánea. Esa simultaneidad hace que eventos distintos parezcan conectados, aunque no siempre lo estén de forma directa. El secado del Éufrates es real. Los hallazgos arqueológicos son reales. Los cambios en los ecosistemas acuáticos son reales. Pero convertirlos en un único relato profético es, fundamentalmente, una decisión de interpretación, no de evidencia. La ciencia explica los mecanismos, la fe interpreta el significado, y entre ambas existe un espacio que cada persona debe recorrer con honestidad intelectual. En términos simples, el mundo está cambiando, y ese cambio expone capas de historia que llevaban siglos ocultas. Comprender lo que emerge exige separar con cuidado los hechos verificados de las interpretaciones que los rodean. No todo lo que parece una señal lo es, pero ignorar por completo lo que estas convergencias despiertan en nosotros tampoco es una respuesta suficiente. La pregunta final no es ¿qué está revelando el río? Es qué estamos dispuestos a preguntarnos a nosotros mismos cuando lo observamos. Si quieres seguir explorando misterios, historia antigua y la verdad detrás de las teorías que más circulan, suscríbete al canal. Mantén la curiosidad, pero nunca dejes de cuestionar lo que ves.